Grabo Fané. Por Henry James. Al entrar a vestirme para la cena, encontré un telegrama. Señora Storm muriendo. ¿Puedes darnos media columna para mañana por la tarde? Déjala ir con calma, pero no demasiado. Llegué tarde. Estaba en un apuro. Tuve muy poco tiempo para pensar, pero audazmente le envié una respuesta. Haré lo que pueda. No fue hasta que me vestí y me fui a cenar que, en el coche de punto, me acordé de la dificultad de la condición impuesta. La dificultad, por supuesto, no era dejarla en paz, sino limitar esa indulgencia. Simplemente no lo calificaré, me dije. No la admiraba, pero me gustaba, y la conocía desde hacía tanto tiempo que casi me sentí desalmado al sentarme a esas horas en un festín de indiferencia. Debí parecer abstraído, porque los primeros años de mi relación con ella volvieron a mí. Hablé de ella con la dama a la que había matado, pero la dama a la que había matado nunca había oído hablar de Grabo Fané. Probé con mi otra vecina, quien calificó sus libros de demasiado viles. Nunca había pensado que eran muy buenos, pero debería dejarla ir más fácilmente que eso. Salí temprano, con el expreso propósito de conducir para preguntar por ella. El viaje tomó tiempo, porque ella vivía en el distrito noroeste, en el barrio de Primrose Hill. Mi temor de llegar demasiado tarde estaba justificado en un sentido más amplio del que le había atribuido. Solo temía que cerraran la casa. Había luces en las ventanas, y el templado tintineo de mi campana atrajo inmediatamente a un sirviente a la puerta. Pero la pobre señora Storm había llegado a un estado en el que no había que temer la resonancia de ningún llamador terrenal. Una señora que estaba en el vestíbulo, detrás del sirviente, se adelantó cuando escuchó mi voz. Reconocí a Lady Luell, pero ella me había confundido con el médico. Perdóneme por aparecer a esta hora, dije. Fue el primer momento posible después de que me enteré. Todo ha terminado, respondió Lady Luell. Querida mamá. Ella estaba allí, bajo la lámpara, mirándome. Era muy alta, muy rígida, muy fría, y siempre parecía como si esas cosas, y algunas otras además, en su vestimenta, sus modales e incluso su nombre, implicaran que era muy admirable. Nunca había podido seguir el argumento, pero eso es un detalle. Expresé breve y francamente lo que sentía, mientras la pequeña criada moteada se aplastaba contra la pared del estrecho pasillo y trataba de parecer distante sin parecer indiferente. No era el momento para hacer una visita, y estaba a punto de retirarme cuando Lady Luell me detuvo con un extraño, casual, y arrastrando las palabras. ¿Estarías, tal vez, estarías escribiendo algo? Por un instante me sentí como un entrevistador, cosa que no era. Pero me declaré culpable de esta intención, a lo que ella respondió. Estoy muy contenta, pero creo que a mi hermano le gustaría verte. Detestaba a su hermano, pero no era una ocasión para actuar así. Así que, para mi sorpresa, dejé que me condujeran a una pequeña habitación trasera que inmediatamente reconocí como el escenario, durante los últimos años, de la imperturbable laboriosidad de la señora Storm. Su mesa estaba allí, el accesorio maltrecho y manchado de innumerables errores literarios, con su espacio reducido para los brazos, escribía solo desde el codo hacia abajo, y la confusión de hojas garabateadas y fragmentadas que ya se habían convertido en restos literarios. Leolin también estaba allí,
fumando un cigarrillo ante el fuego y con cara de descaro incluso en su dolor, por más sincero que pudiera ser. Para encontrarle, para saludarlo, tuve que hacer un gran esfuerzo. Porque el aire que tenía ante mí era bastante parecido al del asesino de su madre. Ella yacía en silencio para siempre en el piso de arriba, tan muerta como un libro sin éxito, y su postura arrogante y erguida era una especie de símbolo de que la había matado. Me pregunté si ya habría estado, con su hermana, calculando lo que podrían obtener por los pobres papeles que estaban sobre la mesa. Pero no tuve que esperar mucho para saberlo, porque en respuesta a las escasas palabras de simpatía que le dirigí, resopló. Es miserable, miserable, sí. Pero ha dejado 3 libros completos. Sus palabras tuvieron el efecto más extraño. Convirtieron la pequeña y estrecha habitación en una sede comercial e hicieron que el libro fuera maravillosamente factible. Sin duda obtendría todo lo que pudiera obtener por los 3. Lady Lloyd me explicó que su marido había estado con ellos pero había tenido que ir a la casa. A su hermano le explicó que iba a escribir algo, y a mí nuevamente me dejó claro que esperaba que yo le hiciera justicia a su madre. Agregó que no creía que esto se hubiera hecho nunca. Le dijo a su hermano. ¿No crees que hay algunas cosas que él debería entender completamente? Y al instante exclamó, «Oh, completamente, completamente». Prosiguió con bastante austeridad. Me refiero al nacimiento de mamá. Sí, y sus conexiones, añadió Leolín. Manifesté toda mi disposición y durante 5 minutos escuché, pero sería demasiado decir que entendí. Ni siquiera ahora, pero no es importante. Mi visión era de otros asuntos además de los que ellos me planteaban, y mientras ellos deseaban que no hubiera ningún error acerca de sus antepasados, yo me volví cada vez más lúcido acerca de ellos. Me escapé lo más pronto posible y caminé a casa a través del gran Londres vacío y oscuro, la mejor de todas las condiciones para pensar. Cuando llegué a mi puerta, mi pequeño artículo estaba prácticamente redactado, listo para ser transferido al día siguiente desde el pulido plato de la fantasía. Creo que llamó la atención, se pensó que era elegante y alguien más dijo que lo era. Tenía que ser directo sin ser animado, y se necesitaba algo de tacto. Pero lo que dije fue mucho menos interesante de lo que pensé, especialmente durante la media hora que pasé en mi sillón junto al fuego, fumando el cigarro que siempre enciendo antes de acostarme. Me fui a dormir allí, creo. Pero seguí moralizando sobre Gravolfané. Me resisto a perder por completo esa retrospectiva, y este es un pequeño y vago recuerdo de ella, un documento que no debe servir. La querida mujer había escrito 100 historias, pero ninguna tan curiosa como la suya. Cuando la conocí había publicado media docena de ficciones y creo que yo también había escrito una novela. Ella era más de una docena de años mayor que yo, pero era una persona que siempre reconoció su relatividad. No fue hace mucho tiempo, pero en Londres, en medio de las grandes olas del presente, incluso en donde el horizonte cercano se oculta. La conocí en una cena y la bajé, bastante halagado por ofrecer mi brazo a una celebridad. No lo parecía, con su rostro matinal, apacible e inanimado, pero supuse que su grandeza saldría a relucir en su conversación. Le di todas las oportunidades que pude, pero no me decepcioné cuando descubrí que ella era una mujer amable y aburrida. Por eso me gustaba, porque me descansaba tanto de la literatura.
Para mí la literatura era una irritación, un tormento. Pero Grabold Fané dormía en la parte intelectual como un criollo en una hamaca. No era una mujer genial, pero sus facultades eran tan especiales, un don tan inesperado, que a menudo me he preguntado por qué no alcanzaba esa distinción. Sin duda, esto se debió a que la transacción, en su caso, había quedado incompleta. El genio siempre paga el regalo, siente la deuda, y ella estaba plácidamente inconsciente de la obligación. Podía inventar historias por metros, pero no podía escribir una página en inglés. Bajó a su tumba sin sospechar que si bien había aportado volúmenes para la diversión de sus contemporáneos, no había aportado una frase a la lengua. Esto no había impedido que se le amontonaran sobre la cabeza montones de críticas. Cada día valía un par de columnas para los periódicos semanales, en las que se demostraba que sus imágenes de la vida eran espantosas pero su estilo realmente encantador. Me pidió que fuera a verla y fui. Vivía entonces en la Plaza Montpellier. Lo que me ayudó a ver cuán disociada estaba su imaginación de su personaje. Viuda trabajadora, dedicada a su trabajo diario, a conocer al carnicero y al panadero y a construir un hogar para su hijo y su hija. Desde el momento en que tomó la pluma en la mano se convirtió en una criatura de pasión. Pensaba que la novela inglesa carecía deplorablemente de ese elemento, y la tarea que se había propuesto era suplir esa deficiencia. La pasión por la alta vida fue la fórmula general de esta obra, ya que su imaginación solo se encontraba a gusto en los círculos más exaltados. En verdad, adoraba a la aristocracia, y ésta constituía para ella el romance del mundo, o lo que es más importante, la materia prima de la ficción. Su belleza y su lujo, sus amores y venganzas, sus tentaciones y entregas, sus inmoralidades y sus diamantes le eran tan familiares como las manchas de su escritorio. No era una productora tardía de la vieja novela de moda, tenía inteligencia y modernidad propias, había renovado el oropel soplado por las moscas. Desbarató cientos de complots y, hasta donde su pluma voladora podía transmitirle, estaba perpetuamente viajando al extranjero. Sus tipos, sus ilustraciones, su tono no eran más que cosmopolitas. No reconocía nada menos provinciano que la sociedad europea, y su buena gente se conocía y se hacía el amor desde Doncaster hasta Bucarest. Tenía la idea de que se parecía a Balzac y sus personajes históricos favoritos eran Lucien de Rubempré y el Vidame de Pamiers. Debo añadir que una vez le pregunté quién era este último personaje y no supo decírmelo. Era muy valiente y sana y alegre, muy abundante e inocente y malvada. Era inteligente, vulgar y presumida, y nunca tan intensamente británica como cuando era especialmente extranjera. Esta combinación de cualidades le había aportado un éxito temprano, y recuerdo haber oído con asombro y envidia lo que consiguió, en aquellos días, por una novela. La revelación me provocó una punzada. Era una prueba evidente de que, practicando un estilo totalmente diferente, nunca haría fortuna. Y, sin embargo, cuando, como la conocía mejor, me dijo su tarifa real y vi cómo los rumores la habían cuadriplicado, me gustó lo suficiente como para lamentarme. Después de un tiempo descubrí también que si ella recibía menos, yo no iba a recibir más. Mi fracaso nunca tuvo lo que la señora Storr me habría llamado la banalidad de ser relativo. Siempre fue admirablemente absoluto. Vivía tranquilamente, pero en aquella época la palabra era facilidad, aunque escribía 3 novelas al año.
Ella me despreciaba cuando le hablaba de dificultades, era lo único que la enfadaba. Si le insinuaba que una obra de arte requería una tremenda lamida para darle forma, lo consideraba una pretensión y una pose. Ella nunca reconoció el tormento de la forma. Lo más lejos que llegó fue presentar en uno de sus libros en la sátira. Su letra era pesada a un joven poeta, que siempre hablaba de ello. No podía entender muy bien su irritación a este respecto, porque ella no tenía nada en juego en el asunto. Tenía una aguda percepción de que la forma, al menos en prosa, nunca recomendaba a nadie al público al que estábamos condenados a dirigirnos y, por tanto, no perdía nada dejando a un lado su humillación privada por no tener ninguno. No pretendía producir obras de arte, pero pasaba cómodas horas bebiendo té en las que se confesaba libremente como una pastelera común y corriente, que se ocupaba de tartas y pudines que atraían clientes a la tienda. Puso mucha azúcar y cochinilla, o lo que sea que le diera a estas prendas un color rico y atractivo. Tenía una serena superioridad sobre la observación y la oportunidad que constituía una fuerza indiscutible y le permitiría continuar indefinidamente. Solo el verdadero éxito disminuye, solo las cosas sólidas se derriten. La ignorancia de la vida de J.R. Tolkien era un recurso aún más infalible que el recibo más aprobado. Cuando una vez dijo que llegaría el día en que debería haberse escrito, respondí. Ah, miras el país de las hadas, y las hadas te aman y nunca cambian. El país de las hadas siempre está ahí. Siempre lo fue desde el principio de los tiempos y siempre lo será hasta el fin. Te han dado la llave y siempre podrás abrir la puerta. Conmigo es diferente. Intento, a mi manera torpe, tener alguna relación directa con la vida. Oh, molesta tu relación directa con la vida. Solía responder ella, pues siempre le molestaba esa frase, lo que no le impediría en lo más mínimo utilizarla cuando quisiera probar estilo. Sin más prejuicios que una vieja fábrica de embutidos, volvía a entregar con paciente puntualidad cualquier pobre fragmento verbal que le hubieran dejado caer. La animé diciéndole que el día oscuro, al final, sería para gente como yo. Ya que, yendo en nuestro pequeño camino por la experiencia y la observación, no dependíamos de una revelación, sino de un proceso un poco tedioso. La observación dependía de la oportunidad, ¿y dónde deberíamos estar cuando la oportunidad fallara? Un día me dijo que, como la vida del novelista era tan encantadora y durante los buenos años al menos un apoyo tan cómodo tenía un optimismo asombroso, pensaba enseñar a su hijo a seguirla. Consideró ingeniosamente que se trataba de una profesión como cualquier otra y que, por tanto, todo se podía ganar empezando joven y realizando un aprendizaje. Además, la educación sería menos costosa que cualquier otro curso especial, ya que ella misma podría impartirla. No pretendía tener una escuela, pero al menos podría enseñar a su propio hijo. No es que ella fuera muy lista. Sino me confesó, como temía que yo me reiría de ella que él lo era. No me reí de ella por eso, porque pensaba que el chico era inteligente, lo había visto en varias ocasiones. Era un hombre crecido, apuesto y descarado, y tanto él como su hermana me hicieron preguntarme sobre su difunto padre, de quien lo poco que sabía era que había sido clérigo. Me lo expliqué mediante suposiciones e imputaciones posiblemente injustas para el difunto. Tampoco eran, al menos superficialmente, hijos de su madre. Solía haber, sobre un caballete en su salón, una fotografía ampliada de su marido,
realizada mediante algún horrible proceso póstumo y envuelta, en su marco florido, con un pañuelo de seda, que atestiguaba la franqueza de Gravol. El mal gusto de Fané le hacía parecer un trágico fracasado. Pero no era algo en lo que confiar. Pudo haber sido un comediante exitoso. De los dos niños, la niña era la mayor y, durante toda su juventud, me pareció singularmente pálida. Era muy larga, como una carta indescifrable. No fue hasta que la señora Storme regresó de una larga residencia en el extranjero cuando Ethel, así se llamaba la joven, empezó a producir el efecto, que luego fue notable en ella, de cierta clase de alta resolución. Hacía comprender que tenía la intención de hacer algo por sí misma. Tenía el cuello largo, era miope y llamativa, y pensé que nunca había visto a la dulce 17 en una forma tan dura, alta y seca. Era fría, afectada y ambiciosa, y llevaba unas gafas de mango largo que se ponía cuando no quería ver. Había salido, como suele decirse, inmensamente. Y, sin embargo, me sentí como si estuviera rodeada por una barandilla de hierro con púas. Lo que quería hacer por sí misma era casarse, y creo que era lo único que pensaba hacer por los demás. Sin embargo, ¿quién se sentiría inspirado a trepar esa barrera erizada? ¿Qué flor de ternura o de intimidad concebiría tal aventurero como recompensa? Esto era lo que debía decir Sir Baldwin Luer. Pero, naturalmente, nunca me confió el secreto. Era un joven triste y sin bromas, con aire de tener también otros secretos, y una determinación de avanzar políticamente que se demostraba en el hecho de que nunca se había comprometido, respecto a ninguna propuesta, más allá de un exclamativo «oh». Su esposa y él debieron haber conversado principalmente mediante exclamaciones remilgadas, pero entendieron suficientemente que eran espíritus afines. Recuerdo estar enojado con Gravol Fané cuando me anunció que estas nupcias eran magníficas. Recuerdo haberle preguntado qué esplendor había en la unión de la hija de una mujer genial con una mediocridad irredimible. «Oh. Es tremendamente inteligente», dijo. Pero ella se sonrojó por la mentira maternal. Lo que quiso decir es que, aunque las propiedades de Sir Baldwin no eran enormes, tenía una casa lúgubre en South Kensington y un hall aún más lúgubre en algún lugar de Essex que estaba alquilado. La conexión era más inteligente que la de un hijo suyo, que podría haber aspirado a formar. A pesar de la valentía social de sus novelas, tenía una visión muy humilde y lúgubre de sí misma. Por lo que de todas sus producciones mi hija Lady Luard era de la que estaba más orgullosa. Este personaje consideraba muy vulgar a su madre, se angustiaba y perplejaba ante las ocasionales licencias de su pluma. Pero tenía una actitud complicada respecto a esta conexión indirecta con la literatura. En la medida en que era lucrativa, su señoría la aprobaba y podía agravar la inferioridad de la actividad, haciendo justicia práctica a algunas de sus ventajas. Tenía motivos para saber. Mi motivo era simplemente que la pobre señora Storme me lo contó. Que se dejaba llevar por los dedos manchados de tinta para que de vez en cuando le presionaran algún billete de banco en la palma. Por otra parte, deploraba el estilo peculiar al que se había dedicado Gravol Fané, y se preguntaba dónde un autor que tenía la comodidad de una hija tan distinguida podría haber adquirido semejantes puntos de vista sobre la mejor sociedad. Tal vez ella sepa mejor, con Leoline y conmigo, se sabía que había comentado Lady Luard. Pero parecía que algunas de las supersticiones de Gravol Fané eran incurables.
No vivía en la sociedad de Lady Luer, y lo mejor no era suficiente para ella. Debía mejorarlo aún más. Pude ver que esta necesidad creció en ella durante los años que pasó en el extranjero, cuando la vislumbraba en las cambiantes estancias que se interponían en el camino de mi caminata anual. Se fue de Alemania a Suiza, y de Suiza a Italia. Prefería los lugares baratos e instaló su escritorio en las capitales más pequeñas. La miraba cada vez que podía y siempre le preguntaba cómo le iba a Léoline. Ella me dio hermosos relatos sobre él, y siempre que fue posible, presentaron al niño para mi edificación. Había entrado desde el principio en el chiste de su carrera, pretendía considerarlo como un niño consagrado. Al principio había sido una broma para la señora Storme, pero el propio muchacho había sido lo suficientemente astuto como para poner el asunto en serio. Si su madre, aunque aceptó el principio de que el futuro novelista no puede empezar demasiado pronto a ver la vida, Léoline no estaba interesado en abstenerse de aplicarlo. Estaba ansioso por calificarse y empezó a fumar cigarrillos a los 10 años, en los más elevados terrenos literarios. Su pobre madre lo miró con extravagante envidia y, como Desdémona, deseó que el cielo la hubiera hecho un hombre así. Me explicó más de una vez que en su profesión su sexo le resultaba un terrible inconveniente. Le encantaba la historia de la temprana rebelión de Madame George Sand contra este obstáculo y creía que si hubiera usado pantalones podría haber escrito tan bien como esa dama. Léoline tenía para su carrera al menos la calificación de pantalones, y a medida que crecía reconoció su importancia disponiendo de una inmensa variedad. Creció con ropas preciosas, que era su forma de interpretar el sistema de su madre. Cada vez que la encontraba todavía bajo la impresión de que ella estaba llevando a cabo este sistema y que el entrenamiento de Léoline estaba dando frutos. Ella le estaba dando experiencia, le estaba dando impresiones, le estaba poniendo un medio de sustento en la mano. Era otro nombre para malcriarlo con la mejor conciencia del mundo. Me vienen a la mente las imágenes más extrañas de este periodo de la vida de la buena dama, y de su tono extraordinariamente virtuoso, confuso y desconcertante. Tenía la idea de que estaba viendo los modales extranjeros tan bien como sus enaguas se lo permitían. Pero, en realidad, ella no estaba viendo nada, y menos afortunadamente cuántos se reían de ella. Dirigió su pluma caprichosa a Dresde y a Florencia, y produjo en todos los lugares, y en todos los tiempos las mismas ficciones románticas y ridículas. Llevó consigo su caja de propiedades y sacó rápidamente los familiares y viejos títeres deslustrados. Ella creía en ellos cuando otros no podían, y como no se parecían a nada que se pudiera ver bajo el sol, era imposible demostrar por comparación que estaban equivocados. No se pueden comparar pájaros y peces. Solo se podía sentir que, así como los personajes de Gravolfanet tenían el fino plumaje de la primera especie, los seres humanos debían ser de la segunda. Habría sido gracioso si no hubiera sido tan ejemplar verla trazando los amores de las duquesas junto a las inocentes cunas de sus hijos. Lo inmoral y lo maternal convivieron en sus días diligentes en los términos más cómodos, y ella dejó de rizar los bigotes de sus guardias para acariciar las cabezas de sus bebés. La perseguían solteronas solemnes, que venían a tomar el té desde pensiones continentales y estadounidenses poco sofisticadas, que le decían que simplemente la amaban en su país. Preferiría que me pagaran allí, solía responder. Porque este tributo de la opinión transatlántica era lo único que la irritaba.
Las americanas se marcharon considerándola grosera. Aunque, como autora de tantas hermosas historias de amor, decepcionó a la mayoría de estas peregrinas, que no esperaban encontrar a una dama tímida, corpulenta y rubicunda con un gorro que parecía una pirámide desmoronada. Escribió sobre las afecciones y la imposibilidad de controlarlas, pero habló del precio de la pensión y de la conveniencia de un químico inglés. Dedicó mucho pensamiento y muchos miles de francos a la educación de su hija, que pasó 3 años en una escuela muy superior en Dresde, recibiendo maravillosa instrucción en ciencias, artes y lenguas, y que, siguiendo una línea diferente a la de Leolin, llegaría a ser criada enteramente como una mujer del mundo. La muchacha era musical y filológica. Se especializó en idiomas y aprendió lo suficiente sobre ellos como para sentir un gran desprecio por el acento ingenuo de su madre. El francés y el italiano de Grave-Olfané eran graciosos. Se le había negado la facultad de imitar y tenía un don inigualable, especialmente con la pluma en la mano, para convertir grandes errores en pequeñas oportunidades. Ella lo sabía, pero no le importaba. La corrección era la virtud del mundo que, al igual que sus héroes y heroínas, ella menos valoraba. Ethel, que había percibido en sus páginas algunos fallos notables, se propuso en un momento revisar sus pruebas. Pero recuerdo que, un año después de que la niña dejara la escuela, me dijo que esta función había sido ejercida muy brevemente. Ella no puede leerme, dijo la señora Storme. Ofendo su gusto. Ella me dice que en Dresde, en la escuela, nunca me permitieron. La buena señora pareció sorprendida por esto, teniendo la mejor conciencia del mundo sobre sus elucubraciones. Nunca había tenido la intención de ir en contra de nada, y consideraba que se arrastraba ante el radamanto del tribunal literario inglés, el célebre y terrible joven. Le aseguré, en broma, que era espantosamente indecente en realidad. Ella no tenía esa realidad más que cualquier otra, siendo mi propósito únicamente evitar que adivinara que su hija la había abandonado no porque fuera inmoral sino porque ella era vulgar. Solía imaginarme a sus hijos encerrados juntos, y preguntándose uno a otro, mientras intercambiaban una mirada de consternación. ¿Por qué debería ser así, y tan espantosamente, cuando tiene la ventaja de nuestra sociedad? ¿No deberíamos haberle enseñado mejor? Luego me imaginé que reconocían, sonrojándose y encogiéndose de hombros, que ella era indomable, irreformable. Así era, pobre señora. Pero nunca es justo leer a la luz del gusto cosas que no fueron escritas por él. Grave-Olfané tenía, en el desorden, una serena buena fe que debería haber estado a salvo de cualquier alusión, como un tartamudeo o un paso en falso. Pero no consiguió que su hijo se avergonzara de la profesión a la que estaba destinado. Solo consiguió que se avergonzara de la forma en que ella misma lo ejercía. Pero soportó su humillación mucho mejor que su hermana, porque estaba dispuesto a dar por sentado que algún día restablecería el equilibrio. Era un joven astuto y previsor, con apetitos y aspiraciones, y no tenía ningún escrúpulo en su composición. La teoría de su madre sobre la feliz habilidad que podía adquirir lo privó de la sana disciplina necesaria para evitar que los jóvenes holgazanes se convirtieran en canallas. Tuvo, en el extranjero, un tutor ocasional y un par de cursos en una escuela suiza, pero ningún estudio consecutivo, ni perspectivas de una universidad o un título.
Puede imaginarse con qué celo, a medida que pasaban los años, aceptó la broma de que no había ningún manual tan importante para él como el enorme libro de la vida. Era un volumen costoso de leer, pero la señora Storm estaba dispuesta a pagar una suma en lo que ella habría llamado sus primeros costos. Ethel no estaba de acuerdo. Pensaba que esta educación era demasiado poco convencional para un caballero inglés. Su voz estaba a favor de Eton y Oxford, o de cualquier escuela pública se habría resignado seguido por el ejército. Pero Leoline nunca tuvo miedo de su hermana, y se desagradaban visiblemente, aunque a veces aceptaban ayudarse mutuamente. Podrían combinarse para hacer funcionar el oráculo y mantener a su madre en su escritorio. Cuando regresó a Inglaterra, diciéndome que tenía todo lo que el continente podía darle, Leoline era un joven de anchos hombros y rostro sonrosado, con un vestuario inmenso y una extraordinaria seguridad en sus modales. Estaba cariñosamente obstinada en haber tomado el camino correcto con él y orgullosa de todo lo que él sabía y había visto. Ahora estaba bastante preparado para empezar, y poco después ella me dijo que ya había empezado. Había escrito algo tremendamente inteligente y iba a publicarse en el Cheapside. Creo que salió. No tuve tiempo de buscarlo. Nunca escuché nada al respecto. Di por sentado que si esta contribución había pasado por las manos de su madre prácticamente se había convertido en una muestra de su propio genio. Y era interesante considerar a la señora Storm, teniendo en cuenta que en el futuro, tendría que escribir las novelas de su hijo además de las suyas propias. Ella no lo veía así. Ella tomó el encantador argumento de que él la ayudaría a escribir el suyo. Solía decirme que él le proporcionaba pasajes de gran valor para su propio trabajo, todo tipo de temas técnicos, sobre caza, navegación a vela y vino, que no se podía esperar que ella entendiera muy claramente. Todo fue mucha práctica para él y mucho alivio para ella. No pude identificar estas páginas porque hacía tiempo que había dejado de seguir el ritmo de Gravolfané. Pero yo podía creer que la cuestión del vino había sido colocada, gracias a los buenos oficios de Leoline, en mejor posición, pues la querida dama solía preparar sus bebidas y estaba perpetuamente sirviendo las cenas más espléndidas de la manera más extraña. Pude ver que estaba lo suficientemente dispuesto a aceptar una comisión para cuidar de ese departamento. De hecho, se me ocurrió cuando la señora Storm se instaló nuevamente en Inglaterra, porque haciendo un uso astuto de sus dos hijos podría rejuvenecer su estilo. Ethel había regresado para satisfacer su joven ambición, y si no podía llevar a su madre a la sociedad, al menos lo haría ella misma. En silencio, rígidamente, casi con gravedad, esta joven levantó la cabeza, apretó sus largos dientes, cuadró sus delgados codos y subió las escaleras que había elegido. La única comunicación que alguna vez me hizo, la única efusión de confianza con la que alguna vez me honró, fue cuando dijo: «No quiero conocer a las personas que mamá conoce. Me refiero a conocer a los demás». Tomé debida nota del comentario, porque yo no era uno de los otros. Por lo tanto, no pude rastrear los pasos de su proceso. Solo pude admirarla a distancia y felicitar a su madre por los resultados. Los resultados fueron que Ethel fue a fiestas grandes y consiguió que la gente la llevara. Algunos de ellos eran personas que había conocido en el extranjero, y otros eran personas que la gente que había conocido en el extranjero había conocido. Se ocupaban por igual de la conveniencia de la señorita Ethel,
y me preguntaba cómo lograba obtener tantos favores sin gastar una sonrisa. Su sonrisa era la cosa más tenue del mundo, limonada diluida, sin azúcar, y había llegado precozmente a la sabiduría social, reconociendo que si no era lo suficientemente bonita, ni lo suficientemente rica ni lo suficientemente inteligente, al menos en su musculosa juventud podía ser grosera. Suficiente. Por lo tanto, si pudiera contarle a su madre lo que realmente sucedió en las mansiones de los grandes, darle notas para que trabajara, la pluma podría usarse en casa para un mejor propósito y precisamente en un momento en el que tendría que estar más activa que nunca. Pero se lo contó, parecería que la pobre señora Storm no creyó. En muchos puntos esto no fue una maravilla. En cualquier caso, no oí nada de que Gravel Fen hubiera desarrollado una nueva manera de ser. Tenía una sola manera de principio a fin, como habría dicho Leolin. Al fin estaba cansada, pero me mencionó que no podía permitirse el lujo de hacer una pausa. Continuó hablando del trabajo de Leolin como la gran esperanza de su futuro. No había ahorrado dinero, aunque el joven tenía, en mi opinión, un aspecto cada vez más profesional, si se quiere, pero cada vez menos literario. Al cabo de un par de años había algo monstruoso en el descaro con que interpretó su papel en la comedia. Cuando me pregunté cómo podía desempeñar su papel, tuve que percibir que su buena fe era total y que lo que la mantenía así era simplemente su extravagante cariño. Amaba al joven impostor con un amor simple, ciego e ignorante, y de todos los héroes románticos que habían pasado ante sus ojos, él era, con diferencia, el más brillante. En cualquier caso, él era el más real. Podía tocarlo, pagar por él, sufrir por él, adorarlo. Le hacía pensar en sus príncipes y duques, y cuando deseaba fijar esas figuras en su mente, pensaba en su hijo. Muchas veces me había dicho que se dejaba llevar por sus propias creaciones, y ciertamente se dejó llevar por Leolin. Vivificó, al menos en potencialidades, toda la cuestión de la juventud y la pasión. Sostenía, no sin razón, que el novelista sincero debería sentir toda la inundación de la vida. Reconoció con pesar que no había tenido tiempo de sentirlo ella misma, y era una alegría para ella que la deficiencia pudiera ser suplida por la visión de cómo corría a través de este magnífico joven. Ella lo exhortó, supongo, a dejar que las cosas se apresuraran. Escurrió su propia esponjita flácida en el torrente. No sabía qué pasaba entre ellos en sus horas de clases, pero deduje que ella principalmente le inculcó que lo mejor era vivir, porque eso te daba material. No pidió nada mejor. Recopiló material y la fórmula sirvió de pretexto universal. Bastaba mirarlo para darse cuenta de que, con sus anillos y sus broches, sus chaquetas con barras cruzadas, su temprano embonpoint, sus ojos que parecían joyas de imitación, sus diversos indicios de un temperamento denso y en toda regla, su idea de la vida era singularmente vulgar. Pero no estaba tan equivocado como para que su respuesta a las expectativas de su madre no fuera en gran medida práctica. Si ella le había impuesto una profesión desde su más tierna infancia, era exactamente una profesión que él seguía. Los dos no eran exactamente iguales, ya que lo suyo era simplemente vivir a expensas de ella. Pero al menos no podía decir que él no había seguido una línea. Si ella insistía en creer en él se ofrecía al sacrificio. Mi impresión es que su sueño secreto era que él tuviera una relación con una condesa, y él la convenció sin dificultad de que la tenía.
No sé de qué son capaces las condesas, pero tengo una noción clara de lo que era Leolín. No convenció a su hermana, que lo despreciaba, que quería trabajar con su madre a su manera, y me pregunté por qué el juicio que la chica tenía sobre él no hacía que me agradara más. Fue porque, después de todo, no la salvó de un acuerdo mudo con él para ir a medias. Hubo momentos en los que no pude evitar mirar fijamente sus atroces ojos jóvenes, desafiándolo a confesar su fantástico fraude y renunciar a él. De esta manera se mantuvo entre nosotros no poca conversación tácita, pero él siempre sacó lo mejor de ella. Si dijera: «Oh, ven, conmigo no necesitas seguir así. Declárate culpable y te dejaré libre», tenía la expresión más ingenua, la más cándida, en cuyo fondo pude leer: «Oh, sí, sé que te exaspera, precisamente por eso lo hago». Adoptó la línea de una investigación seria, habló de Balzac y Flaubert, me preguntó si pensaba que Dickens exageraba y si a Thackeray se le debería llamar pesimista. Una vez que vino a verme, por sugerencia de su madre, declaró, con el propósito de preguntarme hasta dónde, en mi opinión, uno realmente podría aventurarse a llegar en la novela inglesa. No se resignó a las mojigaterías habituales. Ya las padecía. Se le ocurrió la brillante idea de que nadie sabía hasta dónde podríamos llegar, porque nadie lo había intentado nunca. Pensé que podría intentarlo con seguridad. ¿Haría daño a su madre si lo hiciera? Preferiría deshonrarse por su timidez antes que dañar a su madre, pero ciertamente alguien debería intentarlo. ¿No lo intentaría? No podrían convencerme de que lo considerara un deber. Seguramente había que arreglar el punto final, estaba preocupado, atormentado por la pregunta. Me trató con condescendencia sin sonrojarse, me hizo sentir como un tonto aficionado, un novato indefenso. Indagó sobre mis hábitos de trabajo y me transmitió que era completamente juego viejo y que no había tenido la ventaja de una formación temprana. No había sido criado desde el germen, no sabía nada de la vida, no lo hice en su sistema. Se había sumergido en feuilletons franceses y aprendido muchas frases, y hablaba mucho mejor que su pobre madre, que nunca tenía tiempo de leer nada y solo podía ser vivaz con su pluma. Si no lo pateé escaleras abajo fue porque se habría posado sobre ella en el fondo. Cuando se fue a vivir a Primrose Hill, la visité y la encontré cansada y agotada. La euforia provocada el año anterior por el matrimonio de Ethel había disminuido considerablemente. La espuma de la taza había disminuido y el trago era amargo. Tuvo que alquilar una casa más barata y tuvo que trabajar aún más para poder pagarla. Sir Baldwin se vio obligado a estar cerca. Sus cargos eran temibles y debía renunciar al sueño de que ella viviera con su hija una visión que nunca me había mencionado. Habría ayudado con las cosas y podría haber vivido perfectamente en una habitación, dijo. Habría pagado por todo y, después de todo, soy alguien. No. Pero yo no encajo y Ethel me dice que hay gente aburrida a la que debe recibir. Puedo ayudarles desde aquí, sin duda, mejor que desde allí. Una vez me dijo lo que piensa de mi visión de la vida. Mamá, tu imagen de la vida es absurda. Sin duda lo es, pero estás enfadada conmigo por dejar que mis precios bajen. Y tuve que escribir 3 novelas para pagar todo lo que me costó su matrimonio. Lo hice muy bien, me refiero al atuendo y la boda. Pero por eso estoy aquí. En cualquier caso,
No quiere una vieja sucia en su casa. Debería darle una atmósfera de gloria literaria, pero la gloria literaria es solo la eminencia de nadie. Además, duda de mi gloria, sabe que solo soy gloriosa en Peckham y Hackney. No quiere que sus amigos me pregunten si nunca he conocido gente agradable. No puede decirles que nunca he estado en sociedad. Una vez intentó enseñarme mejor, pero no pude aprender. También parecería como si Peckham y Hackney se hubieran cansado de mí. Porque no se lo digas a nadie. He tenido que tomar menos para lo último que para cualquier otra cosa. Le pregunté qué tan poco había sido esto, no por curiosidad, sino para reprenderla, más desinteresadamente que lo había hecho Lady Duell, por tales concesiones. Ella respondió: me da vergüenza decírtelo, y luego se puso a llorar. Nunca la había visto derrumbarse y me sentí proporcionalmente conmovido. Sollozaba, como una niña asustada, por la extinción de su moda y el agotamiento de su vena. Su pequeño taller parecía en verdad un lugar árido para cultivar flores, y me pregunté. En los años siguientes, pues, ella continuó produciendo y publicando mediante qué proceso desesperado y heroico. La arrastró al suelo. Recuerdo que en aquella ocasión le pregunté qué había sido de Leolín, y cuánto tiempo más pensaba permitirle que se divirtiera a su costa. Ella respondió con ánimo, secándose los ojos, que él estaba en Brighton trabajando intensamente, que estaba en medio de una novela, y que sentía la vida de tal manera, en toda su miseria y misterio, que era cruel hablar de algo así. Experiencias como un placer. Se esconde bajo la superficie, dijo, y se obliga a mirar cosas de las que preferiría alejarse. ¿A eso le llamas divertirte? Deberías verle la cara a veces. Y lo hace tanto por mí como por él mismo. Me cuenta todo, vuelve a casa con sus Trudels. Somos artistas juntos, y para el artista todas las cosas son puras. Te he oído muchas veces decirlo. La novela que Leolín estaba escribiendo en Brighton nunca se publicó, pero un amigo mío, y de la señora Storme que se alojaba allí, me mencionó más tarde que había visto al joven aprendiz de ficción conduciendo, en un carrito de perros, una joven señora con una cara muy rosada. Cuando le sugerí que tal vez se trataba de una mujer con título con la que estaba coqueteando a conciencia, mi informante respondió. Efectivamente lo es, pero ¿sabe cuál es su título? Lo pronunció, era familiar y descriptivo, pero no lo reproduciré aquí. No sé si Leolín se lo mencionó a su madre. Ella habría necesitado toda la pureza del artista para perdonarlo. Odiaba tanto encontrarme con él, que en los últimos años rara vez fui a verla, aunque sabía que había llegado al final de su cuerda. No quería que me dijera que era justo que regalara sus libros, no quería verla llorar. Lo mantuvo sorprendentemente, y cada pocos meses, en mi club, veía 3 volúmenes nuevos, en verde, carmesí y azul, sobre la mesa de libros que gemía con literatura ligera. Una vez que la conocí en la velada de la academia, donde uno se encuentra con personas que creía muertas, y ella me confesó, como si me lo debiera con franqueza, que Leolín se había visto obligado a reconocer dificultades insuperables en la cuestión de la forma, él era tan fastidioso. De modo que ahora había llegado a un acuerdo definitivo. Con él era un gran consuelo de que ella haría la forma si él traía a casa la sustancia. Esa era ahora su posición, la buscaba en el gran mundo a cambio de un salario. Él es mi diablo, ¿no lo ves?
como si fuera un gran abogado. Él levanta el caso y yo lo argumento. Mencionó además que, además de su salario, le pagaban por pieza. Recibía tanto por un personaje llamativo, tanto por un nombre bonito, tanto por una trama, tanto por un incidente, y tanto le había prometido si inventara un nuevo crimen. Él ha inventado uno, dije, y le pagan todos los días de su vida. ¿Qué es? Preguntó, mirando fijamente la foto del año. La bañera del bebé, cerca de la cual estábamos parados. Dudé un momento. Yo mismo escribiré una pequeña historia sobre esto, y luego ya verás. Pero ella nunca vio. Nunca había visto nada y falleció intacta a su fina ceguera. Su hijo publicó cada trozo de papel garabateado que pudo sacarse de los cajones de su mesa, y su hermana se peleó mortalmente con él por las ganancias, lo que demostraba que ella solo quería un pretexto, pues no podían haber sido grandes. No sé de qué vive Leolín, a menos que sea de una extraña dama muchos años mayor que él, con quien se casó recientemente. La última vez que lo vi me dijo con su sonrisa exasperante: ¿No crees que podemos llegar un poco más lejos, solo un poquito? Realmente va demasiado lejos. Gracias por acompañarnos en la obra de Grabo Fané. Por Henry James. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.